Hola amigo, bueno, este video es complemento de otro que dice que se llama 5 tips para emprender. Eh, y este es un complemento de ese video, tal vez sería una previa, ¿cierto? Y es cuáles son los obstáculos a la hora de emprender, cuáles son los obstáculos que yo debo de superar y qué herramientas debo sacar de mí, que es lo más importante que debo tener, qué es lo que debo tener para eh, emprender, para emprender un proyecto. Por ejemplo, cuando hablamos de un proyecto económico, sea que vas a montar una empresa, que vas a hacer una inversión, y el primer obstáculo que se nos viene a la mente normalmente es la falta de dinero. Puede que no sea tu caso, pero en la mayoría podría apostar a que en la generalidad se nos entra el miedo de, bueno, es que yo no tengo dinero, yo con qué voy a hacer un emprendimiento, yo con qué voy a montar un negocio propio, y no tengo con qué contratar empleados, con qué comprar máquinas, con qué comprar mercancía, bueno. Aunque ahora con el tema del Internet, muchas de esas variables ya están superadas y cada vez vemos más gente emprendiendo con cantidad de herramientas. Yo creo que sigue siendo el primer obstáculo de un emprendedor. Por eso quería hacer este video. Es cómo superar ese obstáculo. Y si lees el libro de Juílate joven y rico de Kiyosaki, él empieza contando una historia de cómo él estaba en la ruina. Bueno, no recuerdo si fue en ese o en el del cuadrante, uno de los dos. Pero él encuentra cómo en 1985 estaba en la ruina, se había quebrado ya de su segunda empresa, una empresa de carteras de nylon. Y estaba viviendo en un carro, o sea, dormía en un carro por 2 semanas, dormía en un carro con la esposa, dormían en un carro. Y bueno, al menos tenía carro, hay gente que duerme en la calle, él al menos tenía un carro para dormir, ¿cierto? Pero pues allá se veía una situación difícil, él dijo, y una amiga se dio cuenta de nuestra situación y nos prestó un sótano para dormir un tiempo. Subieron creo que un año más ahí, no recuerdo. Y él cuenta pues cómo fue tan difícil la situación, pero como 5 años después de eso eran libres financieramente. Entonces, él dice que no fue porque tuvieran dinero, o sea, pues que ya no tenían dinero, ya no tenían de dónde echar mano de las tarjetas de crédito, ya estaban todo al tope, toda la capacidad de endeudamiento la tenían al tope para estar viviendo en un carro, pues era porque estaban muy mal. Entonces, él decía antes que fue lo que nos sostuvo, sí, muchas cosas obviamente, pero algo que él recalca ahí fuertemente es, no se necesita dinero para, para tener éxito, pero sí se necesita creer en ti mismo, sí se necesita sueños, se necesita tener sueños. Obviamente la determinación de salir de esa situación, lo que se llama el deseo ardiente, eh, algo importante, se necesita aprender a conocer eh, lo que Dios me dio, a reconocer los talentos que Dios me ha dado para poder usarlos para salir. O sea, en una capacitación en un taller que yo estudié abundancia, hace un inventario, o sea, qué tienes y qué no tienes, qué sí tienes. Cuando uno está en una situación de la normalmente se da cuenta, se enfoca en lo que no tiene, y más si uno está frustrado y se siente fracasado, pues uno cree que nada de lo que tiene es importante, pero no es así, porque empecemos, puedes tener por lo menos en este momento las manos para trabajar. Él en ese momento las tenía. Con eso se puede hacer mucho, ya es un comienzo. Se puede tener en ocasiones una habilidad. Yo creo que todos tenemos una habilidad en algo, un talento que hacemos. Eh, hay talentos o digamos habilidades naturales, pero hay otras que desarrollamos.
Entonces digamos, unos pueden ser talentos, pero otros pueden ser capacidades que hemos ido desarrollando, que no necesariamente las hacemos mejor que cualquiera, como son los talentos, pero que sí son herramientas. En el caso mío, pues yo he hecho muchas cosas. En mis años yo, por ejemplo, sé pintar casas. Y aprendí porque mi papá nos dejó unos apartamentos cuando murió y yo era el hermano mayor, el hijo mayor, digamos, el hombre mayor, porque mi hermana era mayor un año que yo, digamos, yo era el hombre de la casa, mayor ahí, porque tenía un hermano pequeño. Entonces, digamos que yo como que enfrentaba todos los problemas que mi mamá tenía, los enfrentaba con ella. Entonces, mi mamá, por ejemplo, que supone un apartamento y hay que organizarlo, entonces yo me iba a pintarlo. Yo me iba con mis amigos de la adolescencia y ellos tenían más experiencia que yo en eso y entonces me fueron enseñando porque ellos habían trabajado desde más jóvenes que yo. Teníamos la misma edad, pero ellos de pronto habían tenido una situación económica más difícil en su casa y desde niños habían trabajado. En cambio, pues yo siempre había estudiado y sin embargo mi papá me había enseñado, cuando él estuvo construyendo apartamentos, él me llevaba, que yo cargara material, me enseñaba algunas cosas, pero igual mi papá tampoco era albañil ni sabía mucho de eso, entonces él hacía lo que podía. Y siempre me ponía, mi papá siempre me ponía cuando llevaba trabajadores a que yo estuviera observándolos a ellos cuando podía. Entonces aprendí muchas cosas, digamos, yo sé cambiar una llave en una casa, arreglar un sanitario, un fogón, lo básico por lo menos, un alambre, cosas que uno como hombre es importante saber, ¿cierto? Eh, entonces son recursos que en algún momento me han ayudado, ¿cierto? Y saber algo de plomería, algo de pintura, algo básico que no es para lo que yo pensaba hacer, pero bueno. En el camino de la vida también aprendí a vender y hacer, por ejemplo, desde que estaba en el colegio, yo veía cómo hacer emprendimiento. Entonces, digamos, en el colegio hubo un año, cuando yo estaba creo que en séptimo, que en la clase de artística me enseñaron cosas bonitas, me enseñaron a hacer unas canastas, a mí me pareció muy curioso, porque nos enseñaron a hacer unas canastas en mimbre, y yo con eso hice un emprendimiento. Desde niño pues ya venía como con esa chispa, y yo empecé a hacer canastas y le vendía a la gente a mi alrededor. Yo me acuerdo que le vendía a las tías, así, los vecinos, por ahí vendía algunas canastas, que eran muy bonitas, a mí me parecía porque eran muy bonitas. Uno compraba los moldes hechos y simplemente las armaba con el mimbre, y era armarlas, quedan muy hermosas. Entonces yo aprendí a hacer ese emprendimiento, ¿cierto? Y ustedes saben que uno de niño, pues todo el mundo, solo por motivarlo y por apoyarlo, pues le compran. Y entonces vendía unas canastas allí. Eso fue un recurso que también aprendí en ese momento. Después trabajé en una empaquetadora de azúcar y ahí aprendí cómo es el proceso para empacar azúcar. Se compra por el bulto completo de 50 kilos y cómo se empaca por libras. Y no sé, pues en otros países, pero aquí en Colombia en las tiendas venden el azúcar por libras. Entonces yo las empacaba, se las vendía a las tiendas y ellas la vendían menudeadas así por libras. Eso es un emprendimiento que me duró buen tiempo. O sea, yo trabajé empleado haciéndolo, lo hacía en digamos, en una empresa que tenía una máquina ya costosa, pero yo lo aprendí ahí. Me busqué la manera de hacerlo de forma manual y lo hice también con unos amigos y ese emprendimiento, y salí a buscar clientes. Y ese emprendimiento duró un tiempo, o sea, digamos que yo duré con él unos 6 meses, pero después se lo dije a uno de los amigos y el papá de ese amigo siguió y eso duró por ahí un año o dos más. Mucho tiempo duraron con ese emprendimiento porque algunos de esos clientes que les vendíamos, como les vendíamos a muy buen precio, siguieron constantes comprando el producto y con eso pues este señor se hacía un dinero extra, el papá de mi amigo. Entonces, todos esos recursos en su momento me fueron ayudando. Vendí parvati en la tienda, vendía almohadas. Entonces, todos esos recursos debo saber yo qué tengo. Te pongo el ejemplo de qué hice para que veas que todos tenemos una cantidad de recursos que aunque en este momento no nos estén lucrando, en momentos difíciles nos pueden servir. A mí la haber pintado casas, tuve una situación una vez difícil que me tuve que ir de la casa donde yo vivía por un problema en mi juventud que tuve y no podía vivir en mi casa. Y,
y me fui a ver donde una tía, pero ustedes saben que uno vive en, en un lugar, pues, 2, 3 días está bien, pero yo no sabía cuánto tiempo iba a estar allá, era muy difícil. Resulta que mi tía tenía un apartamento, una casa que ya desocupado, también estaba rentada y estaba en pésimas condiciones. Entonces yo me ofrecí, se la pinté, como yo estaba viendo allá, pues a cambio de la estadía y de la comida, hice ese trabajo y fuera de eso ya tenía una casa muy grande y necesitaba también pintarla toda, entonces yo hice ese trabajo. En ese momento ellos estaban en ese proyecto de pintar, tenían encargado al hijo menor, pero ese berraco era muy vago. Le gustaba fumar marihuana, consumía sustancias alucinógenas, yo no, eso no me gustaba a mí. Y entonces él todo el día hacía era por allá a fumar marihuana y volvía ya todo trabado y no hacía nada, yo era el que hacía todo. Pero eso a mí me sirvió en ese momento de dificultad, donde yo no había otros recursos, para yo no sentirme mal en esa casa, porque en lugar en ese momento de ser una carga, pues estaba haciendo un gran aporte y logré pintar una casa enorme, enorme, enorme. Y uno de mis amigos de la infancia que me había enseñado, cuando había cosas muy difíciles, yo lo llevaba a él y pues él me ayudaba a sacar esas cosas difíciles que hacían falta, de rezana es difícil. Entonces, ¿cómo esos recursos que, toda esa experiencia que yo tengo me puede apalancar en cierto momento? Todo esto tiene algo que ver con lo que te quiero compartir, de cómo superar ese primer obstáculo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese obstáculo normalmente es miedo, es mental, ¿sí? Obviamente el dinero es real, pero si tú no tienes la actitud mental correcta, la fe adecuada, es muy difícil que superes esa montaña. Entonces, cuando uno va a hacer este proyecto, a veces se limita de planear y de buscar los recursos que necesita por no tener en cuenta lo que sí tiene, porque está tan enfocado en lo que no tiene que el miedo se lo consume y no aprovecha lo que sí puede tener. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Resulta que, eh, por ejemplo, tengo una tía que ya siempre había querido ser, es muy buena para cocinar, ella cocina muy, muy bueno, muy buena, es muy buena cocinando, pero estaba trabajando de camarera en un hotel. Entonces era la que tendía la cama, hacía de todo menos cocinar, ¿sí? Y vivía frustrada, no ganaba lo que quería y todo ese tema. Y una vez hablando, entonces yo le decía, bueno, ¿y por qué no pones un restaurante? Ella me decía, no, es que a mí me da mucha pena vender. Ella decía, pues que era un temor enorme, pero mire, cuando nuestro miedo es más grande que nuestro deseo, no tomamos acción. Pero cuando llega el momento que la situación nos presiona tanto, que aunque el miedo sea muy grande, el deseo de pasar al otro lado es más alto, tomamos decisiones fuertes. En todo caso, empezamos a hablar y a ver la posibilidad de que ella pudiera tener su negocio y tal. Pues yo no le di dinero ni nada, pues yo no tenía, pero digamos que en ese momento le ayudé a tomar ese valor. Conversamos mucho y le ayudé a ver la posibilidad. Resultó que ya en su momento la echaron de ese trabajo que estaba. Y esa fue la oportunidad. O sea, ya estaba tan acorralada. Y decía, bueno, ¿te vas a empezar o por qué no toma la decisión? Y empieza una clave muy importante. Empieza con lo que tienes. La mayoría están tan paralizadas por el miedo de arrancar que usan el perfeccionismo como excusa para no actuar. Revisa si es tu caso y no te sientas mal por eso. Si es tu caso, no pasa nada. Solo acéptalo para que puedas enfrentarlo, ¿cierto? Porque no hay peor enemigo que el que no podemos ver. Es el enemigo más peligroso que hay. Más peligroso, ¿cierto? No hay peor enemigo que el que no podemos ver. Entonces, intenta verlo. Si logras ver que esa es tu excusa, acéptala para que puedas tener oportunidad de vencerla. Entonces, cuando lo hablé con ella y ella ya ella la venía sembrando la idea hasta que ¡pum!, la echaron del trabajo y tomó la decisión y arrancó con, no sé, ella como que hizo, como que un hijo le prestó una plata, pero muy poca, pues ya empezó con muy poquito.
con muy poquito, pero empezó a dar esos primeros pasos. No recuerdo ya porque fue hace mucho tiempo que eso ya pasó, y no recuerdo si le alquiló un lugar o alguien le prestó como en compañía con alguien que ya tenía como un pedacito ahí, no recuerdo bien. En todo caso dio su primer paso y ya lleva más de, calculo, unos 10 años con su negocio, 6 años, algo así, haciendo lo que a ella le gusta, ¿cierto? Entonces, primero teniendo en cuenta que sí era buena. Cuando ella empezó a dar cuenta que el obstáculo de ella más que el dinero era el miedo a vender, y que dijo, bueno, tengo esta necesidad, ya no estoy empleado, no era feliz, porque vivía reniegue, y reniegue, y reniegue. Entonces, bueno, haz lo que te gusta para que dejes de vivir así, para que vivas feliz. Uno pasa mucho tiempo en su trabajo para no hacer algo que le guste. Y no necesariamente quiero decir con esto que todos tenemos que estar trabajando en el negocio, en el talento que estamos, no necesariamente, porque a veces no hay las circunstancias para que nos dediquemos a lo que más nos gusta, pero eso no quiere decir que no podemos disfrutar lo que hacemos, ¿cierto? Y que no podemos empezar a tomar medidas para dirigirnos y que haya más de eso, que sí somos buenos en nuestra vida, que cada vez haya más, que pueda ser un proyecto. Yo creo que no hay nada más agradable que uno trabajar en lo que disfruta. Eso es algo como tan valioso para mí, o sea, o que al menos lo que hagamos lo disfrutemos, ¿sí? Que aprendamos a amar lo que hacemos, ¿cierto? Y que cada vez nos vamos alineando más, y que si hay cosas que definitivamente en nuestro trabajo no nos gustan, podamos llegar al momento donde las podamos delegar, podamos pagarle a alguien para que las hagan, o podamos por alguna razón eh, cancelarlas de nuestro trabajo, sacarlas, ¿cierto? O hacerlas en un mejor nivel, ¿sí? Como en una forma diferente, ¿cierto? Porque tengamos mejores herramientas, más cómodas, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, cuenta qué es lo que sí tienes, cuáles son los recursos con los que sí cuentas. Para eso te va a llenar de confianza. Es que en últimas, lo que nos evita superar los miedos es la falta de confianza, ¿cierto? O sea, a veces en nosotros mismos, a veces en Dios, a veces, digamos, la relación con Dios no es muy fuerte y no creo, por ejemplo, no creemos que lo que hagamos a Él le gusta, o no tenemos la seguridad si es lo que Él quiere para nosotros, o muchos pueden creer que realmente Dios no actúa en sus vidas de una forma tan activa, ¿cierto? Eh, o tienen autoestimas muy débiles, digamos, no han tenido éxitos en el pasado, no han tomado buenas decisiones, y eso les da mucha incertidumbre para tomar decisiones. Entonces, para tomar esa decisión, primero cuenta tus dones, muy importante. Segundo, después de contar tus dones, ponte metas, pasos realistas, no te pongas inicialmente morrales muy pesados, como dice Juan Diego Gómez. No te pongas morrales muy pesados, metas muy, o sea, si en este momento eres empleado, tienes una cantidad de deudas, pagas arriendo, tienes una familia por mantener, y no tome la decisión, bueno, mañana renuncio al empleo y ya me iba a emprender a ver cómo me va. No, no, no. Toma, haz proceso, haz transición, planifícate, empieza a sembrar la idea, bueno, ¿yo cómo haría mi empresa? Empieza a soñar, o sea, eso es gratis, pero de ahí nace todo. O sea, esa capacidad tan hermosa que Dios nos dio de crear en nuestra mente, no es gratis, es todo lo que ha sido creado inicialmente ha sido considerado en la mente humana. Y lo que ha sido considerado en la mente humana ha sido por gracia de Dios. Él nos dio esa gracia a los seres humanos. Entonces, inclusive lo malo, lo bueno y lo malo, ha nacido de una idea, entonces empieza a alimentar esa idea que si quieres primero. Y empieza poco a poco a aterrizarla. Bueno, digamos que, ¿qué necesito? Entonces, algo que me enseñó un amigo, que me encantó como me lo enseñó. Digo, prepárate para renunciar. Digo, primero, revisa tu presupuesto. ¿Cuánto necesitas para ir al mes exactamente? No cuánto quieres, sino cuánto te gastaste el mes pasado, cuánto te valió vivir el mes pasado,
¿Cuánto? ¿Cuánto te gastaste en servicio, en renta, préstamos, todo? Necesitas un dato exacto y preciso. Listo, bueno, ya lo tienes. Ahora, en lo posible, intenta tener un ahorro entre 3 y 6 meses si vas a renunciar para que haga la transición, porque no es fácil. Y paga las deudas, salte sin deudas. Si te vas a salir del trabajo, intenta salirte con un presupuesto tranquilo. O sea, reduce ese presupuesto lo más que puedas e intenta ojalá tener un colchón entre 3 y 6 meses para dar el paso. Que no tengas deudas, que si tienes imprevistos puedas salir. Inclusive si vas a hacer un préstamo, que tengas con qué sostener ese préstamo en cuenta tuya unos 6 meses, ojalá. Sería lo más ideal, ¿cierto? Yo sé que muchos arrancamos con poco, pero vete proyectando así, empieza así para que estés tranquilo financieramente, porque construir una empresa no es fácil y no es lo mismo que conseguir un empleo, porque ese es el error de mucha gente que no ha montado empresa, que creen que consiguieron un empleo y no es así. Cuando tú tienes un empleo, tú llegas a administrar la siembra que otro lleva haciendo años. En tu emprendimiento apenas vas a comenzar a hacer esa siembra. De- Debes ser realista y entender que eso va a requerir un tiempo. Entonces, lo otro es, antes de retirarte, empieza a sembrar, ojalá, en tu tiempo libre. Empieza a conseguir clientes, empieza a diseñar el nombre de tu empresa, tu proyecto, hacer contactos. Y, y ojalá cuando te retirar, o sea, si puedes, por ejemplo, reducir más tiempo en tu empleo, monta tu empresa. Un ejemplo, estás trabajando 12 horas diarias, bájate a 8, si es posible. Ajusta tu presupuesto lo más que puedas, ojalá te salgas sin deudas. Pues me refiero a que las deudas grandes, que no tengas deudas grandes, y que si tienes que prestar para tu negocio, intenta ser muy moderado, como en lo básico, para si empiezas con demasiadas deudas, esa ansiedad de vender te va a asfixiar el negocio, no te va a dar tiempo de reinvertir. Entonces intenta ser muy moderado y ojalá empezar medio tiempo, como hacer una transición. Entonces, hombre, estás trabajando 12 horas, ya no vas a tener tiempo. Entonces intenta en tu trabajo tradicional 8 horas y dedicar esas 4 a tu negocio y empieza así medio tiempo, a dar el medio tiempo en lo posible, dependiendo del tipo de negocio. Por ejemplo, en el caso de mi tía que era un restaurante, era difícil, pero el restaurante tiene la ventaja que da un flujo de efectivo muy rápido y que inicialmente las inversiones no son tan altas. Se puede iniciar con poco. Pero si en tu proyecto puedes empezar medio tiempo, la posibilidad es muy alta, o sea, reducir. O haz lo otro. Yo he visto muchos emprendedores que lo hacen así. Montan su negocio y como saben que al principio necesitan, se consiguen un empleo de medio tiempo, pero siguen en su negocio otro medio tiempo o tiempo completo, ojalá. Y siguen con otro trabajo de medio tiempo. Al principio toca esforzarse para poder ir dándole tiempo al negocio de que coja fuerza, que coja fuerza. Es muy importante eso. Me acuerdo que mi hermana es médica y cuando ella empezó, ya hizo eso, ya renunció a la EPS, se preparó, ella hizo como organizó las deudas, tuvo como un colchoncito ahí con lo que le dieron de liquidación de la EPS y eso, ella guardó como para sostenerse ese tiempo y como para lo primero que necesitaba y, y se consiguió un trabajo en medio tiempo, o sea, trabajaba por horas, pero ya en clínicas estéticas, en lo que iba a hacer, es el otro, ojalá. En, métete en algo en lo que visualices de corazón y empieza a aprender de eso que vas a hacer. Métete en lo que seas bueno y toma información. Por ejemplo, mi hermana estaba montando un consultorio de medicina estética y ella hizo su diplomado de medicina estética, ya era médica, pero ¿qué hizo? Cuando se salió de la EPS, en la EPS ya no trabaja en medicina estética, entonces consiguió trabajo en medicina estética como empleada en otras clínicas estéticas que ya tenían experiencia, que ya tenían una siembra y le pagaban a ella como médica por horas. Ese medio tiempo a ella le permitía sostener sus gastos y no asfixiar el negocio.
Y fuera de eso, ese medio tiempo le daba experiencia, era como si a ella le pagaran para que aprendiera. Entonces le permitió tener información. Entonces ya cuando se lanzó su negocio de tiempo completo, pues ya venía con un arrastre de información, de conocimiento y de dinero. Entonces vuelve haciéndolo progresivo. Ojalá, ojalá. A veces nos vemos empujados como a mi tía, que se quedó sin trabajo de golpe y decidió meterse y bueno, muchas veces logramos hacerlo, mucha gente tiene que devolver. En el caso que te tengas que devolver, entonces haces ese mismo ejemplo que te di ahí, o sea, monta el negocio, hombre, que no te dio tanto, toma un empleo de medio tiempo, pero ojalá en el área de lo que tú ya estás haciendo, para que aprendas, pero a la vez tengas un colchón y, muy importante, intenta mantener tus gastos controlados. No cojas las primeras ventas y empieces a comprar cosas para la casa, no, no, no. Necesitas fortalecer el capital del negocio. Si no tienes capital, va a ser 100 veces más difícil que trabajes. Tú necesitas herramientas y pensar con abundancia para crecer. Eso va a ser como un árbol que al principio le tienes que dar, regar, echar agua, abono, y él empieza a crecer y al principio no parece nada, pero ese árbol está echando raíces, después crece y después ese árbol crece y ya no necesita de ti y te da sombra y te da frutos. Así va a ser tu negocio. Entiende eso. Entonces el primer obstáculo es el tema del dinero. Entonces, lo que necesitas más que dinero, antes que el dinero, o sea, el dinero sigue a las ideas y a la administración, no al revés. O sea, si eres buen administrador y eres creativo, vas a encontrar el dinero. Pero si eres un miedoso y fuera de eso eres un manirroto, no hay dinero que te alcance ni que te llegue, no te va a llegar. Pero si eres bueno administrando los recursos que tienes, contando qué es lo que tienes, cómo lo pones. Por ejemplo, esto que aquí cuenta ahí que el que hizo en esa época difícil. Ellos seguían concentrados en levantar un negocio que estaban haciendo, pero él decía, pero entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos trabajos extras. Él pintaba casas también, cuenta ahí, arreglaban casas, la esposa a veces hacía como casting de modelaje y le ayudaba a una amiga en una tienda de ropa por horas y cosas así. O sea, él decía, trabajos extras, lo mismo, puedes hacer trabajos extras sin perder de vista tu objetivo principal, que es levantar tu emprendimiento. Muy importante. Eso te va a dar la fuerza para sostenerte y obviamente el capital. Ese es el primer obstáculo que encontramos para mí. Entonces, para dejar que eso no te saque el camino, el activo más importante basado en eso es cuida tu mente, aliméntala adecuadamente, aliméntala. Construir un negocio, un proyecto nuevo genera mucho estrés, aunque da mucha emoción, son momentos de mucho cambio emocional. Cuida tus emociones en ese momento. ¿Cómo las puedes cuidar? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? Y de cómo estás hablando. ¿Sí? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos. Recordemos que es la forma en que nos conectamos con el mundo exterior. Y de esa forma alimentamos nuestro mundo interior. Entonces hay un principio que dice, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Así que cuida la forma en que alimentas tu mente. Por favor, no escuches noticias en la mañana. Y no quiere decir que no estemos informados, porque claro, estamos en un mundo cambiante y necesitamos saber dónde estamos parados. Pero que no sea la primera media hora cuando nos levantamos. Déjalo en la tarde. Ahora es tan fácil. ¿Sabe qué hago yo? Yo cojo un ratico en las tardes y veo los titulares. Yo no veo las noticias, yo veo solo los titulares. En YouTube, de un noticiero de mi ciudad. Titulares. Brrr, para ver qué noticias importantes hay. Si veo una noticia que es importante de verdad, que yo veo que, que necesito saber algo, alguna ley o algo que sacaron, no sé, algún evento, pongo el noticiero hasta ese pedacito y ya. Inclusive en YouTube es muy bueno porque uno puede ver la noticia nomás, ¿sí? Entonces ahora es muy fácil para uno filtrar, ¿cierto? Sigue gente que hable como tú y que piense como tú. Sigue gente experta en tu negocio para que alimentes. No solo veas partes técnicas. Un ejemplo, si haces pan, no solo veas, o sea, si tienes una panadería, no solo veas información de cómo hacer pan, sino que mira
información de cómo crear negocios, de cómo administrarlos, de cómo liderar personal, que tengan que ver con tu área, ¿cierto? Fortaleceste espiritualmente. El espíritu es lo más importante que nosotros tenemos. Entonces, el tema de la oración, si no eres de la parte espiritual o religión, como lo quieras llamar, entonces la meditación, ¿sí? Busca cosas que te den un espacio de calma. Visualízate. Busca, rodeate de gente positiva el mayor tiempo posible. No quiere decir que nos aislemos porque yo tuve un tiempo que me aislé mucho de toda la gente. Y hasta que me di cuenta que yo nunca iba a estar con gente siempre positiva, eso era imposible, porque todo el mundo tiene problemas, estamos en el mundo. Entonces yo lo que me di cuenta era escoger en qué momento estoy con qué personas. Bueno, volví, se me desconectó el internet, tuve que conectar el computador al celular. Pero entonces lo que yo me di cuenta era esto, sí o sea, era imposible crear ese mundo porque yo me empecé a formar mucho en el tema del crecimiento personal y entonces que cuidara con quién me asociaba y no sé qué, pero me di cuenta que era un absurdo y lo único que logré fue aislarme como a la sociedad y empecé a vivir muy solo y solamente se vuelve uno como en un gueto, como en una secta, ¿cierto? Porque entonces anda sino con gente que está igual que uno y eso no tiene sentido, ¿no? Aprendí a cómo conectarme con las personas, en lo mejor a encontrar cosas en común con la gente. Y eso sí, a saber con quién hablar en qué momento. O sea, si yo estoy en un momento de presión en mi negocio, en una situación, y simplemente, no, para despejarme voy y busco amigos que solo están borrachos, que valoran solo el dinero seguro. O sea, ese momento no es para estar con ellos, no. Debo buscar mejor leer un libro, escuchar un audio, orar, obviamente, ojalá si tengo un amigo que también tenga negocio o un mentor en lo posible, pues poder conversar con una persona vale millones en ese momento. Pero si no la tienes, yo muchas veces no la tuve, sacar tiempo para meditar, para orar, para escribir lo que te pasa, para observarlo, para alimentar ese momento y cuidarlo es vital, pero que tampoco te caigas en el aislamiento. Para mí eso fue muy frustrante. Llegó un momento donde yo no tenía con quién hablar, porque supuestamente tenía que andar siempre rodeado de gente positiva, pero de pronto fue mal interpretada de parte mía, pero lo que sí concluí es que no era la manera. Aprendí a tener, por ejemplo, como cosas en común con la gente, o sea, por ejemplo, a mí me encanta el marketing digital, me encanta aprender, entonces estoy metido en algunos grupos de marketing, en muchos, porque me satura mucho, no me gusta estar tan conectado al internet. Entonces, estoy en algunos de Facebook que me parecen filtrados muy buenos, entonces estoy en uno de ese, en otro en Telegram, es el mismo, pero están en distintos canales. Tengo mis amigos con los que cuando estoy emocionado y logro un avance, tengo mis amigos que les cuento, logré este avance y les hago preguntas cuando tengo dudas, ¿cierto? Tengo mi mentor también en eso, les pregunto. Tengo mis amigos, por ejemplo, para ir a jugar fútbol, ¿sí? Que muchos de ellos yo no sé a qué se dedican siquiera, pero para jugar fútbol nos entendemos, nos gusta, no soy muy bueno, pero paso bueno. O sea, no soy muy buen jugador de fútbol, pero pasamos súper bueno. O sea, es un momento agradable y muchos de ellos pueden tener malos hábitos quizá, pero en el fútbol compartimos. Entonces aprendí a tener grupos para eso. Aprendí, por ejemplo, tengo otros en la iglesia, que no son un grupo, esa gente de la iglesia no, pues yo con ellos no hablo de negocio, no hablo de fútbol, hablamos del tema espiritual y leemos la Biblia y me gusta y me encanta compartir tiempo con las personas. Tengo socios del negocio, los que comparten información, hacemos planes, proyectos, nos capacitamos. Tengo mis clientes donde ya comparto con ellos de X punto. Entonces aprendí a encontrar cosas positivas con las cuales sí conectarme con las personas. Por ejemplo, también yo primero me iba a una fiesta, no, que porque el licor, que porque no sé qué, no, aprendí a estar en esos lugares
Cada quien pues cómo lo hará y ha sido una gran fuente inclusive de contactos, es lo que se llaman los negocios ahora networking, o sea, la posibilidad de hacer relaciones de negocios. Y eso se hace mucho en las fiestas, en los velorios, donde hay gente, donde la gente está en un ambiente como de socializar. Entonces, claro, ya no me pierdo invitación que me hacen, para allá me voy, fiestas de lo que sea. Eso sí, yo no tomo licor en las fiestas, eso sí es una decisión mía, no me gusta. Y no es porque no tome licor. A mí me gusta que en la noche tomando un licor, una copita de vino, de ron, un viernes o un sábado, me gusta, pero lo hago en mi casa, en un ambiente seguro. No, porque lo mismo, estoy buscando con qué sí me quiero conectar con la gente. Y si yo tomo licor en las fiestas, normalmente ya me conecto con los borrachos y con los que no me quiero conectar, ¿no? Yo al contrario, yo uso los productos que yo vendo en las fiestas, me encanta. De hecho, es una de las cosas que más me encantó cuando entré en mi life porque yo ya iba a las fiestas y no bebía. Eso era una decisión que yo había tomado mucho tiempo antes. Y cuando yo no en mi life vi bebidas que yo podía usar en las fiestas, por ejemplo, el agua de nosotros es una maravilla y tomarla es agradable. Entonces, ese agua, tenemos gaseosas sin azúcar que son con stevia, que aportan vitaminas, o sea, dan beneficios a la salud en lugar de quitarlos. Un café espectacular, el café nosotros es muy delicioso. Y bebidas que limpian el hígado, entonces, otras que son energizantes. Entonces, tengo mucha variedad. Entonces, yo no me siento en una fiesta, no me siento ya como excluido, ¿no? Normal. De hecho, muchos de los que toman licor van y me piden de lo que yo tomo, ¿cierto? Entonces, yo me siento ya como pez en el agua. Primero, para mí esas fiestas eran un sacrificio, era un tormento. Ya no. Yo voy siento, y hago amigos, y inclusive ya me relaciono muy diferente con gente que antes no, pero me di cuenta que era un problema mío, ¿sí? Entonces aprendí a utilizar eso en mi favor. Y obviamente, pues, el favor de las personas también. Entonces, cuida la asociación, cuida la mente. El activo número uno que tenemos es nuestro interior, ¿cierto? Yo le digo la mente, pero digamos en la mente está incluido el espíritu, las emociones, todo nuestro interior. Cuidémoslo mucho porque es lo que nos va a dar la fuerza para superar ese obstáculo que es la falta de dinero. Segundo obstáculo grande que lleva a la hora de montar negocio, la falta de preparación de empresa. O sea, normalmente casi todo el mundo tiene una formación de empleados porque han sido formados por la educación tradicional. Y más hoy en día, pues ahora casi todo el mundo por lo menos tiene el bachillerato y la primaria. Primero no se veía tanto eso, pero la generación de ahora casi toda tiene eso. Y las escuelas están diseñadas para generar empleados en masa. Entonces, cuando van a montar negocios, se encuentran con un mundo muy diferente. Entonces, la gente está enseñada que tiene un empleo, termina de estudiar, reparte una hoja de vida, lo llaman, lo contratan y a los 15 días tiene un salario, a los 30 días o a la semana, ¿cierto? ¿Y qué hacen con ese salario? Pues se lo gastan porque a la semana real les pagan a los 15 días y aprenden a vivir con eso. Cuando montan negocio, casi todo el mundo llega con esa mentalidad. Las primeras ventas que hacen se pagan ahí mismo y van y se gastan la plata. Y de pronto les va bien 1 o 2 meses, así. Pero cuando empiezan a ver las dificultades que hay en un emprendimiento, no, esto no me sirve y van y cierran a mí me dan ganas de llorar cuando veo que un negocio lo cierran a los 3 meses. Esta persona no entendió qué había hecho, no entendió qué es lo que había montado. Un negocio a los 3 meses todavía no se sabe si funciona o no funciona. Tome la meta 1 año con alma, vida y corazón para ver si eres capaz o no de sacarlo al otro lado. Y prepárate para eso. ¿Por qué? Porque necesitas darle un arrastre al negocio. Yo entendí por lo menos 1 año. En 1 año tú puedes hacer cuentas y medir. Y de hecho, las empresas grandes se proyectan a 3 años, inclusive a 5 años para lograr punto de equilibrio. Porque saben que necesitan llegar a posicionarse a un mercado. Casi siempre uno que monta un emprendimiento, uno llega a abrirse un espacio que otros ya tienen ganado. Y eso no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, cuando la gente no tiene esa preparación mental, qué dificultad tan grande les da sostenerse en una empresa.
en un emprendimiento, perdón. Va a ser muy difícil. Entonces, prepárate mentalmente por lo menos un año para meterle alma, vida y corazón a ese emprendimiento si es lo que tienes en tu corazón, para que te sostengas allí. Segundo, aprende las habilidades que necesitas. Por ejemplo, tercero, ¿cuáles son esas habilidades? Planificar, vender. Es más, la número uno es vender. La planificación creo que ya la vimos, es proyectate un año, ponte unas metas, cuánto es tu punto de equilibrio, o sea, cuánto necesitas estar ganando para mantener el negocio a flote, inclusive sin pagarte a ti, o al menos que tú te puedas pagar, que ni ganas ni pierdes, que el negocio se puede sostener. No está ganando todavía, pero tampoco está perdiendo, se podría sostener ahí hasta que despegue. Por lo menos, hasta ese punto de equilibrio, ¿cuánto sería el punto de equilibrio? Y proyectate por lo menos un año, mínimo un año para que lo logres. Eh, Aprende a vender, muy importante. No hay empresa que diga nosotros nos cerramos porque vendíamos mucho, no. El 99% dice cerramos porque no vendíamos. Es muy importante, es un reto enorme, sí, pero aprende a vender. Si no aprendes a vender, las posibilidades de que tengas éxito son casi nulas. Aprende a vender, debes aprender. Y vender no me refiero a que te tienes que ir a tocar puertas, no, porque hay muchas formas, ¿sí? Pues aprender, pero tienes que aprender por lo menos a hacer el proceso. Lo que pasa es que una parte de ventas, que es la parte cuando le atiendo al cliente, que ya lo tengo ahí, cómo le presento un producto, cómo le manejo, le respondo las preguntas que tiene, cómo lo concreto, que es lo que se llama un cierre, y bueno, y cómo le doy un buen servicio, desde luego, cómo me relaciono con el cliente. Pero lo otro es cómo hago que llegue el cliente. Dependiendo del negocio, va a ser ese marketing que tengas que hacer, ¿cierto? Pero necesitas aprender ventas y marketing. Es muy, muy, muy importante. Es más, el negocio, casi que todos los negocios, si se sostienen el tiempo suficiente y mantienen bien fortalecida el área de las ventas, casi que pueden superar cualquier obstáculo que tengan porque le da tiempo, le da margen de error. Las ventas nos dan margen de error a superar los errores y aprender. Otra habilidad muy importante es el manejo del flujo de efectivo, sería la segunda. Después de vender, la más importante es maneja bien la contabilidad del negocio. Y no tienes que ser un supercontador, no, no, no. Lo básico, contabilidad de tendero. ¿Cuánto me entra y cuánto me sale? Punto. ¿Cuánto gané y cuánto perdí? Un presupuesto al mes. ¿Cuánto tengo que pagar este mes? ¿Y cuánto me está entrando? Esto que gasté el mes pasado, que me entró y que me salió. Cada mes, entradas y salidas. Es lo mínimo que puede hacer cualquier ser humano puede hacer eso en un cuaderno. Muy sencillo. Aprende marketing, ventas y aprende con manejo del flujo efectivo. Aprende, aprende a fracasar. Lo más constante en un emprendimiento es que vas a tener que aprender a prueba de error. Lo más constante es que vas a fracasar mucho, vas a cometer muchos errores. Por favor, no los tapes. Hay gente que no madura emocionalmente porque cree que cometer errores es malo, porque en la escuela nos enseñaron que eso era malo y nos castigaban. Entonces cometían errores y lo ocultaban. Y hay gente con esa actitud atendiendo clientes. No, no son capaces de reconocer a un cliente que se equivocaron para salvar la relación con él, para mejorar el servicio y avanzar como empresario. No, hay gente que vive tapando los errores y tapándolos y no madura. Por favor, si cometes un error, no te sientas, da frustración, sí, pero entiende que es la forma en que aprendemos. Pide disculpas, discúlpate tú mismo. Si tienes que pedirle disculpas a otra persona, pídela y hace simplemente esta pregunta: ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice bien? ¿Y cómo lo puedo mejorar? Punto. Eso vas a ver que al contrario, en lugar de estarte frustrando los errores y bajándote la autoestima, te la ayudan a fortalecer, ¿sí? Te la ayudan te dan como esa, como ese saborcito en la vida, ¿cierto? Como esa emoción, sentir que estás avanzando, avanzando. Esto no era aquí, entonces es por aquí, entonces es así, ya ves que la próxima vez lo haces mejor y cuando lo haces mejor eso te motiva a avanzar más aún.
Por favor, no escondas los errores, acéptalos, corrígelos y vuelve a intentarlo para que puedas avanzar. Eso en esta parte. Lo otro, aprende a liderar. Aprende a liderar. Si eres emprendedor, vas a tener que trabajar con proveedores, vas a tener que trabajar muchas veces con socios y por lo general con empleados. Necesitas desarrollar la habilidad de trabajar gente y de liderar personas. Dos libros importantes ahí. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Y Desarrolle el líder que está en usted. Son dos libros de John Maxwell. Son dos libros sencillos de leer, pero muy productivos. Hay muchos de liderazgo. Puedes inclusive escuchar los audios que están en YouTube, pero en lo posible, léete mejor los libros. Porque el audio tiene se distrae fácil, lo escucha raticos. Usa el audio como para reforzar, pero para aprender, mejor lee. Si puedes hacerlo, lee. Eso te va a dar un plus muy fuerte. Bueno, eso es todo por este video. Quería terminar con esta serie, estos dos videos juntos para que no quedaran como sueltas las ideas. Espero te ayuden bastante si tienes tu emprendimiento. Mi nombre es Alexander Flores. Mi propósito es ayudar a las personas a vivir de forma honesta, en abundancia. Trabajo en mercado en red. Si quizá quieres entrar en la industria y consideras entrar a OmniLife, me puedes contactar al 314-630-7394. Nos vemos en el próximo video. Si te puedo ayudar en algo, me puedes dejar el comentario aquí debajo. Por favor, no me vayas a contactar para otro multinivel. No estoy abierto a ver otras opciones de negocio, ni de multinivel, ni de inversión. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.